Buenos días a todos, es una alegría para nosotros estar aquí en esta mañana. Y como se ha dicho, pues hemos hecho un intercambio. Juan Pablo ha ido para allá y nosotros hemos podido venir y estamos muy alegres de estar aquí con vosotros en esta mañana. Si podéis ir en vuestras Biblias al libro de Judas. El libro de Judas está al final de la Biblia. Acabamos justo de cantar una doxología, una alabanza de los dos últimos versículos de Judas. Entonces, si vais al final de vuestras Biblias, justo antes del libro de Apocalipsis, encontraréis la epístola universal de Judas. Y vamos a leer el libro entero. Así que hoy en la lectura vamos a leer un libro entero de la Biblia. Ahora es un libro entero que solo tiene un capítulo, así que será bastante... no será muy largo, pero queremos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Y, por supuesto, no lo he dicho, mandamos saludos, traemos saludos de la Iglesia Cristiana Evangélica de la Sierra de Segura. Y es un gozo también que podamos tener una relación tan bonita de iglesias hermanas, que alabamos juntos, luchamos juntos por la fe dada una vez a los santos. Vamos a orar, vamos a leer y después oraremos. Judas, empezando por el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por supuesto, este no es Judas el Iscariote, sino hermano de Jesús y siervo de Jesucristo, como pone ahí. Vamos a leer, empezar en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que fuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hecho contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos
en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a leer otra vez, versículo 20 al 23, dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos tenido el privilegio de leer tu santa palabra, tu voz, tu escritura. No es palabra de hombres, es tu palabra, Padre. Y ante ella venimos como una espada de doble filo. Venimos para que tú operes nuestro corazón con esta espada de doble filo. Señor, venimos para que tú cortes por donde haya que cortar, para que tú saques todo aquello que no te agrada. Señor, extirpes ese tumor de pecado que aún arrastramos, Padre. Y Señor, tu palabra, tu santa palabra, sane nuestras vidas. Oh Padre, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser animados, necesitamos ser guiados, necesitamos ser reprendidos, necesitamos ser instruidos por tu palabra. Señor, te pido que el que hable hoy sea el Espíritu Santo a través de la palabra. Oh Señor, ayúdame a esconderme detrás de la cruz para que Cristo sea visto. Oh Padre, yo te pido que tú hables a cada uno en su situación, según su trasfondo, según lo que necesita, no lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Oh Padre, háblanos a través de tu palabra. Venimos como el joven Samuel vino y dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Queremos ser guiados, queremos oír tu voz, esa voz del Señor, de Jehová, con potencia, que desgaja las encinas, que habla en el trueno y en el viento, y habla también con ese silbo apacible y delicado. Señor, habla a nuestras almas, guíanos, enséñanos, Padre. Lo pedimos todo en el precioso, inigualable y dulce nombre de Jesús. Amén. Imagínate un joven en las montañas, andando por ahí por las montañas en una tormenta de nieve. No se lo esperaba, así que su cuerpo se está enfriando, está cogiendo una hipotermia, comienza a no sentir sus extremidades, ya casi no puede andar, casi no puede moverse, pero a la distancia ve un pequeño refugio y logra entrar en el refugio, y dentro del refugio ve que hay una estufa encendida, así que se acerca y el calor del fuego comienza a hacer que vuelva a sentir. Así que coge su mochila, saca el móvil y llama a su padre y le dice: ¿qué hago? Necesito buscar ayuda. Salgo a la tormenta otra vez a buscar ayuda. ¿Qué voy a hacer? Salgo para que me encuentren. Y el consejo del padre es bien claro. Dice: quédate ahí dentro. Quédate dentro, bien cerca del fuego. Consérvate allí hasta que yo llegue. Como cristianos vivimos en un mundo que es como una tormenta llena de pecado, llena de grandes peligros espirituales. Judas lo sabía. Este hermano del Señor, este siervo de Jesucristo, lo sabía. Y le escribía a otros hermanos, hablándole de los grandes peligros que tendrían que enfrentar. Y hoy, 2000 años después, Dios tiene también un mensaje para los suyos a través de este libro de Judas. Un libro que vamos a ver que nos habla de grandes peligros espirituales, pero también nos habla de la solución. Y en el versículo 3 nos da una primera respuesta, hablando de lo que, exponiendo el tema, y habla de contender ardientemente por la fe. Pero después nos habla de los peligros espirituales que hay. Y en el versículo 21
encontramos también, no otra respuesta diferente, pero la misma respuesta, la misma solución vista desde otro ángulo, que dice ahí el apóstol, el siervo de Jesucristo Judas, dice, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Ese va a ser nuestro título para el mensaje de esta mañana. Seis palabras preciosas. Conservaos en el amor de Dios. Vamos a ver esta mañana que en medio de grandes peligros espirituales, Dios quiere que nos conservemos en el amor de Dios en Cristo, para que así otros puedan también recibir ese amor. Así que en medio de grandes peligros espirituales, Dios quiere que nos conservemos en el amor de Dios en Cristo, para que así otros también puedan recibir ese amor. Tengo 4 cosas que me gustaría hablar esta mañana. Cuando hablamos de conservados en el amor de Dios, lo primero que queremos ver es la causa. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conservarnos en el amor de Dios? Y la causa aquí que proclama Judas es por el peligro. Y el peligro que está detallando es el peligro espiritual de falsos cristianos. Así que la causa por la que hay que conservarse en el amor de Dios es el peligro de falsos cristianos. A ver, ¿cuáles son estos grandes peligros espirituales de los que habla Judas? Pues en particular él está hablando de falsos maestros, de falsos cristianos. Y fíjate, eso ocurría ya unos años después de que Jesús ascendiera al cielo, ya estaba ocurriendo. Lobos entrando en el rebaño. Judas detalla del versículo 4 al versículo 16 estas grandes amenazas, y alguno puede decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que personas que han recibido tantas bendiciones dentro de la iglesia, que al final, como hemos leído, como dice Judas, sean impíos y sean condenados? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues Judas mismo da 3 ejemplos en los versículos 5, 6 y 7. En el versículo 5 habla del ejemplo de la historia de Israel. Y dice que muchos que estaban dentro del pueblo de Israel, muchos que fueron bendecidos saliendo de Egipto, redimidos de la esclavitud, no creyeron y fueron destruidos. Muy bendecidos, pero condenados. También versículo 6 habla de los mismos ángeles, tan bendecidos que habían sido los ángeles cerca de Dios, dentro del cielo. Dice que abandonaron esa gloriosa morada para seguir a Satanás y ahora están en prisiones de oscuridad. Muy bendecidos, pero al final condenados. Versículo 7 dice, el último ejemplo de Judas es el de Sodoma y Gomorra. Una tierra como el huerto de Edén, como el huerto de Dios, muy bendecida, con gran abundancia de pan. Parecían el huerto de Edén, pero por sus perversiones sexuales fueron destruidas con fuego. Muy bendecidos, pero al final condenados. Y Judas detalla entonces quiénes son estos falsos maestros, de estos grandes peligros que había. Habla de hombres impíos sin arrepentirse, versículo 4, que hacen daño. Versículo 11 nos dice que son como Caín, que por odio y envidia hacen mucho daño a la familia de Dios. Dice que son como Balaam, ese profeta que era capaz de todo con tal de lucrarse. Eran como Coré, que no aguantan la autoridad que Dios ha puesto, porque ellos mismos quieren ser los líderes. Versículo 16, que son murmuradores, querellosos, van siempre hablando por lo bajín y con la gente, las adulan para sacar provecho. Versículo 19 dice que son los que causan divisiones en las iglesias, dispersan las ovejas y muchos acaban perdiéndose en el mundo. Los llaman también soñadores, porque estas personas basaban sus enseñanzas en supuestos sueños o visiones que tenían. Como sigue ocurriendo en el día de hoy, muchos en vez de decir así ha dicho Dios en la escritura, dicen así me ha dicho Dios en un sueño, y con eso tienen excusa para enseñar todo tipo de mentiras. Estos hombres, nos dice el versículo 4, que venían con una doctrina que convertía en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, lo que esta gente venía, comenzaba a hablar a los demás y le decían, mira, amigo, como la gracia de Dios perdona todo pecado, entonces no importa cómo vivas, porque total, la gracia de Dios te lo perdona todo. No tienes por qué buscar la santidad, porque Dios ya te perdona, Dios lo perdona todo. Convertían en libertinaje la gracia de Dios. Pero el mismo Pablo ya había hablado sobre esto en Romanos 6, cuando dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero estos enseñaban esa falsa doctrina. También negaban la soberanía de Dios y de Cristo.
Decían que tú podías tener a Cristo como Salvador, pero no hace falta que lo tengas como Señor. Lo tienes para que te salve el pellejo, para que no tengas que ir al infierno, pero no para que te diga lo que tienes que hacer. Eran hombres también llenos de orgullo y altanería. Blasfemaban de las potestades superiores. Hablaban sobre Dios como si no fuera el Todopoderoso. Nos dice también que eran llenos de inmoralidad, mancilla en la carne, se corrompen, versículo 10, como animales irracionales. Estaban llenos de carnalidad. Al final acaba diciendo que estas personas son sensuales. Es decir, vivían toda su vida, era para lo que podían sentir con los sentidos físicos. Su vida era eso. Aunque se las daban muy de santitos, vivían para la comida, la bebida, las posesiones, el sexo, la fama, lo de aquí y lo de ahora. ¿Por qué? Dice el versículo 19, no tienen el espíritu. No tenían el espíritu, por eso no eran espirituales, sino carnales. Su vida entera era para lo que podían sentir. Y es que no es que fueran cristianos problemáticos o débiles, es que no eran cristianos, punto. Y final lo dice claro, no tienen al espíritu. Versículo 19. Y Romanos 8 nos dice claramente que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. No es que fueran ovejas testarudas o débiles, es que nunca habían sido ovejas. Eran lobos vestidos de oveja. Puede que hablaran maravillas, puede que recitaran versículos, pudiera que tuvieran doctorado en teología, puede ser que vinieran a la iglesia vestidos de smoking, pero no eran verdaderos cristianos. Y Judas denuncia a estos falsos cristianos, falsos maestros, y muestra claramente que eran una gran amenaza. Ya en unas décadas después de que Cristo ascendiera, ya esto estaba ocurriendo. ¿Y cuánto más ocurre en nuestro día? Y es un gran peligro para la iglesia. Es un gran peligro, por eso el Judas está hablando de esto y habla de mucho cuidado cristiano. Mucho cuidado, porque arrastran a personas. Y muchas veces he hablado con diferentes personas que han abandonado la fe, que por un tiempo estaban en las iglesias, pero han abandonado la fe. Cuando hablas con ellos, muchas veces te dicen de que tal persona, tal otra persona, escucharon esto, escucharon lo otro, y esas personas al final eran falsos maestros que desviaron a otros. Pero Judas no se queda en este gran peligro que hay de falsos maestros, de falsas doctrinas, de falsos cristianos. No se queda en eso. No se centra solo en lo negativo, sino que da también instrucciones positivas ante este panorama tan desolador. Y eso es lo que encontramos en el versículo 20 al 23. Mira cómo en el versículo 20 hay un pero. Dice, pero amados. Pero vosotros amados. Ya en el 17 había dicho lo mismo, pero vosotros amados. Y lo vuelve a decir en el versículo 20, porque Judas no quería dejarles con este panorama tan desolador. Tenía buenas noticias. Hay un remedio, hay una solución de Dios ante todos estos peligros espirituales. En el versículo 20 a 21 encontramos 4 mandatos. Cuatro verbos hay allí, pero uno resalta sobre todos ellos y está en el imperativo. Y es el que encontramos en el versículo 21, que dice, conservaos en el amor de Dios. Si te fijas ahí en el tiempo gramatical de todos los demás, habla de edificándoos en gerundio, habla de orando en gerundio, habla de esperando en el versículo 21 en gerundio, pero el versículo 21 dice conservaos, conservaos. Y ese es el mandato en segundo lugar. Hemos visto la causa por la cual había que conservarse en el amor de Dios, y la causa era los peligros espirituales que hay. Llegarán falsos cristianos, llegarán falsos maestros. Ya el apóstol Pablo se lo dijo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, dice, entrarán lobos que no perdonarán al rebaño. Llegan, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio ante este gran peligro? El mandato lo tenemos en el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Y en este segundo punto quiero ver un poco qué significa esto. ¿Qué significa esto de conservarse en el amor de Dios? ¿Quiénes deben conservarse en el amor de Dios? Lo dice el texto, pero vosotros amados, versículo 20, el versículo antes, vosotros amados, dice. Los amados son los que deben conservarse en el amor de Dios. Versículo 3 aparece la palabra amados. Ya les había dicho en el versículo 2 que el amor os sea multiplicado. Versículo 3 nombra la palabra amados. Después también versículo 17 y versículo 20. Son los amados
por Dios. Y solamente ellos los que deben conservarse en el amor de Dios, porque ninguna otra persona puede. Esto debe quedar bien claro. Antes de que tú amaras a Dios, Dios te amó a ti. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Con amor eterno nos ha amado. Y está en plural. No solamente dice amado de una persona, pero lo dice en plural. Amados, conservaos en ese amor. Lo está hablando en plural. Y es que Judas enfatiza en su epístola de que la salvación no es algo individualista. Mira lo que dice el versículo 3, que él estaba escribiendo esto para exhortarles acerca de nuestra común salvación. Acerca de la común salvación. Así que el público, quienes deben conservarse en el amor de Dios, no es simplemente tú solo, sino tú junto con el pueblo de Dios, tú junto con la iglesia. Es como parte de un cuerpo, como parte de la iglesia de Cristo, que debemos conservarnos en el amor de Dios, cuidándonos así también los unos a los otros. ¿Quiénes deben conservarse en el amor de Dios? Los amados. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué significa esto de conservados? El término original se traduce también como guardar, velar por algo, vigilar, preservar, retener, proteger. La imagen es algo que debe guardarse a la vista de los peligros que hay, a la vista de estos falsos cristianos que entraban encubiertamente. Dios quiere que sus amados y nuestras almas sean conservadas. Así que el tiempo del verbo es un mandato, es un imperativo, es algo necesario, es algo importante. Amados, conservados en el amor de Dios. Como dice el versículo 5, los israelitas incrédulos no permanecieron en esa gran liberación que Dios les había dado. Dios les había sacado, pero nos dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. En el versículo 6, los ángeles caídos no se conservaron en su amor y dignidad, sino que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Por eso Dios urge a su pueblo: no seáis como los Israel en el desierto, no seáis como estos ángeles que cayeron, conservaos en el amor de Dios, seguid allí, no abandonéis. Y es algo activo. Conservaos en el amor de Dios. Me recuerda a Noemí en el libro de Ruth, cuando Ruth había encontrado misericordia en ese campo de Booz, y Noemí le dice a Ruth: quédate allí, que no te encuentren en otro campo, que no te encuentren en otro lugar, quédate allí en ese campo. Eso es lo que está diciendo aquí: conservaos en el amor de Dios, consérvate allí. ¿Dónde? ¿Dónde entonces? En el amor de Dios. ¿De qué está hablando en cuanto dice el amor de Dios? Pues es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Por eso los que deben conservarse en el amor de Dios son los amados, como habíamos visto. No se refiere a que tú te conserves y te bases en tu amor a Dios. No, porque ese amor muchas veces varía, muchas veces está débil, muchas veces se enfría. Pero lo que está diciendo aquí es: conservaos en el amor de Dios, en el amor que Dios ha mostrado hacia vosotros. Consérvate, conservaos en ese amor de Dios, porque es un amor soberano. No había nada en nosotros, ni antes ni después, que provocara a Dios para que nos amara. Él nos amó, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso amarnos. Conservaos en el amor de Dios, conservarse en ese amor inmerecido. No has hecho nada para merecerte el amor de Dios. A veces hablo con algún incrédulo y dice: yo solo quiero que Dios me dé lo que me merezco. No, nunca. Lo que merecemos todos era el infierno. Y el amor de Dios es totalmente inmerecido. Es más, no es solamente que no mereciéramos el amor de Dios, sino que merecíamos justo lo contrario. El amor de Dios es eterno, es un amor que es infinito. En Efesios 3 nos dice que excede a todo conocimiento. Por eso dice aquí el apóstol: conservaos en ese amor. Conservaos en ese amor. Pero date cuenta que ese amor de Dios es el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos dice Romanos 8:37, ¿no? El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que meternos eso bien en la cabeza. No hay amor redentor, no hay amor paternal separados de Cristo Jesús. A veces en el mundo evangélico, entre comillas, llegan algunos mensajes por WhatsApp, algunos vídeos, hablan mucho del amor de Dios, pero no mencionan a Jesucristo. Cuidado
autoridad. El amor de Dios, amor redentor de Dios, es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, que murió en una cruz para salvarnos. Ese es el amor de Dios que el apóstol Pablo está dando en Efesios. El amor que excede todo conocimiento, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Aunque Dios muestra su amor habiéndonos creado y sosteniéndonos con vida, el amor de Dios alcanza su máxima expresión en el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y te digo, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, no conoces el amor de Dios. Si es verdad, Dios te está mostrando su gracia común en cuanto a que recibes comida, recibes refugio, recibes aliento, recibes vida. Pero no conoces el amor paternal de Dios hasta que vienes a Cristo Jesús. Porque el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en las últimas décadas, pues muchos hablan de el amor de Dios, muchas iglesias evangélicas, pero al final no es un Dios amoroso en realidad, porque hablan de un amor que se salta a la justicia. Y si miras 1 Corintios 13, el amor no se salta a la justicia. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor de Dios no es tolerante con el pecado, sino que manda a su Hijo para pagar por el pecado. Ese es el amor de Dios. Y muchos desgraciadamente van al otro extremo, como algunos han tergiversado el amor de Dios, han hablado cosas del amor de Dios que no es propiamente amor, sino que es simplemente permisividad. Entonces muchos van al otro extremo y nos olvidamos de la maravilla del amor de Dios. Y recordemos, la sana doctrina no está en contraposición con la sana devoción, sino que van juntas. No es que un día ya cuando vas madurando en la fe, vas aprendiendo más ya el amor de Dios, eso era el nivel 1 y ahora vas a niveles más superiores. No. El amor de Dios está en toda la etapa de la madurez cristiana. No es que puedas pasar más allá del amor de Dios, sino que dice aquí el apóstol Judas, consérvate en el amor de Dios, quédate ahí. Es el lugar más seguro para conservarte ahí. No te muevas ni a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿qué significa eso de manera práctica? Pues conservarse en el amor de Dios significa que como cristianos vivamos enfocados constantemente en el Evangelio. Cada mañana lo que necesitas es el Evangelio. Cada mañana, cada noche lo que necesitas es recordar lo que Cristo hizo por ti. No solamente recordarlo un domingo cuando tomamos la Santa Cena, no solamente recordarlo cuando cantamos del dulce nombre de Jesús y de lo que Él hizo por mí y que Él olvida y perdona mis pecados. Es recordarlo cada día. Lo que necesito es el Evangelio. Lo que necesito es recordar que yo era un pecador perdido, que no merecía nada y que Dios mandó a su Hijo para salvarme. Allí en Irlanda, en la casa de mi abuela, desde pequeño, pues muchas veces íbamos allí, cuando íbamos de vacaciones a Irlanda del Norte, justo subiendo las escaleras, hay un cuadro bastante grande que tenía mi abuelo y mi abuela allí, con el versículo de Gálatas 2:20, pero simplemente una frase, que es: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Piensa en eso, por favor. ¿Se te ponen los pelos de punta? El Hijo de Dios, quien es Dios el Hijo, quien es infinito, eterno, inmutable, lleno de poder, lleno de santidad, santo, justo, poderoso. El Hijo de Dios me amó a mí pecador, a mí lleno de orgullo, lleno de egoísmo, lleno de rencor, lleno de fornicación, lleno de impureza, lleno de todo tipo de pecado, me amó a mí. Y no solamente me amó a mí como algo abstracto, sí te amo, pero no, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quédate ahí, no te muevas de ahí. No te muevas del Evangelio, no te muevas del amor de Dios en Cristo Jesús, que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, es suficiente. Ahí puedes estar toda la eternidad meditando en lo que significa eso y no lo llegarás a entender totalmente. Conservarse en el amor de Dios también significa que ya no buscas el amor o los amores de este mundo.
Has sido amado por Dios y eso es lo que tu alma necesita. Ya no estás buscando que el mundo te escoja a ti. ¿Por qué? Porque has sido escogido por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya no estás buscando aceptación, que el mundo te acepte, que seas aceptado. ¿Por qué? Porque has sido aceptado en el amado en Cristo. Tu gozo ya no depende del sueldo que entra cada mes, de la relación con un amigo, de las relaciones familiares, cómo van. Tu gozo depende de que Cristo te haya salvado. Tu gozo depende del amor de Dios en Cristo Jesús. Quédate ahí, hermano y hermana, amados, conservados en el amor de Dios. Que eso sea nuestra motivación cada día, que sea donde queremos estar, no salir de ahí. No sé si os acordáis, seguramente los que tenéis ya un poco de más edad, recordaréis la película de La vida es bella, una película muy bella sobre la Segunda Guerra Mundial. Y pues un padre está con su hijo ahí en el campo de concentración nazi. Al final los alemanes están perdiendo la guerra y el ejército aliado está llegando para liberar el campo de concentración. Pero los alemanes comienzan entonces a matar a los prisioneros. Y el padre, este niño, el padre llamado Guido, sabe que le van a matar. Así que esconde a su hijo en un casillero allí. Antes, en esta última noche, le esconde y le dice: no te muevas de ahí. Hay grandes peligros por todos lados. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Y eso es lo que Judas está diciendo a estos hermanos suyos, que iban a experimentar grandes peligros espirituales de hombres malvados que entrarían. Y dice: no te muevas del amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Sabemos que Dios es el que guarda a los suyos. Lo hemos cantado en la doxología. Aquel que puede guardaros sin caer y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y es más, el inicio del libro también habla de que Dios guarda, dice el versículo 1, guardados en Jesucristo. Así que el libro empieza y el libro acaba diciendo que Dios guarda a los suyos. Creemos en la doctrina de la preservación de los santos. Que Dios guardará a los suyos, que al buen pastor no se le escapan sus ovejas. Él cuida sus ovejas, Él rescata sus ovejas, Él guarda a sus ovejas. Pero también creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Aquí está el otro lado, por así decirlo. Que los que de verdad son salvos perseverarán. Por eso, en el mismo libro de Filipenses, ese mismo libro que en el capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ese mismo libro dice en Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Persevera. Por eso en este libro de Judas que estamos leyendo puede decir al mismo tiempo que Dios guarda a los suyos, que Dios os guarda sin caída para presentaros delante de su presencia, pero también dice: conservaos. No dice: ya Dios te conservará, tú túmbate en el sofá y espera. Dice: conservaos. Estamos activos en esa tarea. El pastor conservará a todas sus ovejas y ni una se perderá. Sí, amén, por supuesto. Pero el pastor quiere que la oveja también tenga esa responsabilidad de conservarse cerca del pastor. A eso nos llama el buen pastor: quédate cerca de mí, permanecer en mí y yo en vosotros. Dijo Cristo en Juan capítulo 15. Hay una promesa del Señor: Él guardará a los suyos. Hay una soberanía de Dios que Él preserva a su pueblo. Y también una responsabilidad del hombre que Dios dice: conservaos en el amor de Dios. Por eso en el próximo punto, en el punto 3, queremos ver los medios por los cuales debemos conservarnos en el amor de Dios. Porque nos da medios. Dios da medios para llevar a cabo este fin. Hemos visto en primer lugar los peligros por los cuales, la causa por los cuales debíamos conservarnos en el amor de Dios. Hemos visto el mandato de conservarnos en el amor de Dios. Punto 3, vamos a ver los medios para conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo nos conservamos en Cristo, en el amor de Dios en Cristo? Versículo 20, vamos a ver 3 palabras que están en el gerundio como algo que debemos hacer constantemente. Versículo 20: vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe.
La ilustración aquí es una reconstrucción. Tienes un cimiento y tienes que edificar arriba. ¿Y cuál es el cimiento que tiene el cristiano? Dice ahí, vuestra santísima fe. Ahora, la palabra fe aquí no está hablando de la fe que tú ejerces, como fe en el panorama más subjetivo, esa fe que tú tienes o confianza en Cristo. No está hablando de esa fe, sino que fe la está utilizando ahí como el conjunto de doctrinas, verdades que una persona cree. A veces hablamos de la fe cristiana. Incluso el versículo 3 habla de contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y eso se refiere al conjunto de verdades que un creyente cree. Y se refiere a la doctrina del Evangelio. Se refiere a la doctrina de Cristo, a ese fundamento que está Cristo como principal piedra del ángulo, fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, el Evangelio de Cristo, ahí está el fundamento. Y debemos edificar siempre en ese fundamento. ¿Y cómo nos edificamos si no es con la palabra de Dios? Leyéndola, meditándola, memorizándola, estudiándola, congregándonos para oírla, predicarla, y vuelta a empezar, leyéndola, meditándola, orándola, memorizándola, estudiándola y congregándonos. Y otra vez, y estudiándola, así vamos edificándonos sobre nuestra santísima fe. ¿Cuántos en el día de hoy dicen, no, es que yo soy del amor de Dios, pero no de la doctrina? Yo soy más del amor, pero no de la doctrina. No tienes idea de lo que estás diciendo si piensas así. ¿Por qué? Porque la doctrina significa enseñanza. Y la doctrina del Evangelio es hablar de lo que Cristo hizo en la cruz, en su amor por nosotros. No están desligadas de una cosa de la otra. Quizá lo que en realidad están diciendo muchos es, yo quiero todos los privilegios de recibir el amor de Dios, pero no quiero saber nada del Dios de ese amor. Y así no funcionan las cosas. Conservados en el amor de Dios no significa que solamente que recibas los privilegios de ese amor, sino que tu vida está entregada al Dios que te ha dado ese amor en Jesucristo. ¿Cómo conservarte en el amor de Dios? Lo dice ahí, estando edificado y sobreedificado en el amor de Dios en el Evangelio, estudiando, profundizando en la palabra, aplicándola a tu vida. Sí que es verdad que las tormentas llegarán a cada vida, como las parábolas de los 2 cimientos. Los lobos, que hemos visto estos falsos maestros, los lobos invadirán el rebaño de Cristo y soplarán y soplarán y soplarán. Pero la casa que está fundada en el Evangelio es la que se conservará en el amor de Dios. Edificaos. Este es el primer medio para conservarse en el amor de Dios. Edificaos sobre vuestra santísima fe. Segundo medio, dice el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y esta es la mayor diferencia de un cristiano verdadero a un falso cristiano. Es que el falso cristiano no tiene el Espíritu. Por eso lo que hace no es orar. Siempre me llama la atención que cuando Dios le dice a Ananías que Saulo ha sido convertido, le dice, he aquí él ora. ¿Por qué? Porque es una característica del verdadero cristiano que ora de verdad. Nadie que no es cristiano puede, ni sabe, ni es capaz de orar de verdad. Dice oraciones quizá, pero no ora. Pero el verdadero cristiano ora, porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros y obra dentro de nosotros. Y entonces oramos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? No está hablando, como algunos hoy en día hablan, de alcanzar un tipo de éxtasis en el que empieza a balbucear palabras sin sentido en un idioma imaginario. No está hablando de eso. Tampoco es orar en el Espíritu, decirle y decretarle a Dios lo que tiene que hacer. Tampoco significa eso. Orar en el Espíritu Santo es orar acorde a lo que ese Espíritu ha dicho en su palabra. Eso es orar en el Espíritu Santo. Orar según lo que ese mismo Espíritu ha dicho en su palabra. Al final, me acuerdo cuando estaba en el seminario, un alumno definiendo la oración como devolviéndole la palabra de Dios a él. Cuando leemos la Biblia es Dios hablándonos a nosotros y cuando oramos es llevándole su palabra de vuelta a Dios. Eso es orar conforme a las promesas de la palabra, eso es orar en el Espíritu Santo.
Orar en el Espíritu es también depender del Espíritu Santo para que nos ayude y enseñe a orar. Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé orar, tú no sabes orar como tendríamos que orar. A veces pensamos que ay, qué oraciones más bonitas yo sé hacer. No sabemos orar como deberíamos orar. Y tenemos que darnos cuenta de eso y pedir la ayuda del Espíritu en la oración. Orar en el Espíritu es suplicarle al Señor, como dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano y hermana, ¿te das cuenta de la importancia de la oración? Si vas a conservarte en el amor de Dios, necesitas comenzar a tener una vida de oración. No solamente privadamente en casa, sino públicamente con la iglesia. Cuando la iglesia se reúne a orar, que seas el primero que esté allí. ¿Y es la oración una característica de tu vida? Aquellos que te ven en tu casa. Porque es muy fácil venir aquí a la iglesia y orar con palabras grandilocuentes y que todo el mundo diga qué gran hombre de oración o qué gran mujer de oración. Pero en tu casa, tus hijos, tus familiares, los que te ven, ¿saben? Porque te ven allí y viven contigo que eres una persona de oración. Y Dios, el que ve todas las cosas, a Él no le puedes engañar. Orando en el Espíritu Santo, si vamos a conservarnos en el amor de Dios, necesitamos orar. Orar a través y por medio y en el Espíritu Santo. Y el tercer medio que aparece aquí, lo encontramos en el versículo 21, después de que diga, conservados en el amor de Dios, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este último medio para conservarnos en el amor de Dios tiene que ver con esperar. Hemos cantado esa canción, Mi alma espera en ti. Y este término que vemos aquí, este medio, habla también de esperar la segunda venida de Jesús. Habla de la actitud con la que vives. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que son tus aspiraciones, tus sueños, tus expectativas, tus ambiciones en la vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque eso dice mucho de ti. ¿Qué es lo que anhelarías más? Muchas veces alguien cumple años, has pedido un deseo. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Casarme, si soy joven, pues tener hijos, comprar una casa, cambiar el coche que ya está viejo, que mis hijos estudien, que saquen carrera, que me suban el sueldo, viajar a este lugar, tener nietos, tener una buena jubilación, estar sano. Son todas estas cosas, tus aspiraciones. Esto no es lo que habla el apóstol Judas. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Está hablando aquí de vivir esperando como el mayor deseo, como la mayor aspiración, como la mayor ambición, estar con Cristo. Pero otra vez a Cristo. Que Cristo vuelva por segunda vez. Así acaba la Biblia, ¿no? Amén, Señor, ven pronto, ven pronto. Si vives esperando la venida del Señor, si vives esperando la misericordia del Señor para la vida eterna, eso va a cambiar mucho de lo que haces. No vas a estar pensando tanto en lo de aquí y en lo de ahora, sino en lo de la eternidad, en todo lo que sea eterno. Uno de los medios más eficaces para conservarnos en el amor de Dios es vivir expectante de la venida de nuestro Señor. Porque tenemos que reconocer que las cosas de este mundo muchas veces nos tiran para atrás. Las cosas de este mundo, las cosas lícitas que tenemos que hacer, nos hacen que los ojos, en vez de tenerlos mirando hacia arriba, los comencemos a tener mirando hacia abajo. Y a todas las cosas que hay que hacer, y los trabajos que tengo que hacer, y el problema que surge aquí, y todo lo que hay allá. Y no estamos esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Así que hay tres medios: edificando sobre vuestra santísima fe, estudiando la palabra. Segundo medio, orando en el Espíritu Santo. Y tercer medio, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Este es mi cuarto punto, ya acabamos. ¿Para qué debemos conservarnos en el amor de Dios? ¿Es todo para mí simplemente? ¿O es todo para que yo pueda estar bien allí? ¿Cuál es el propósito? Pues por supuesto el propósito último es la gloria de Dios. Pero uno de los propósitos
secundarios, o uno de los propósitos, que no es el propósito último, que es la gloria de Dios, o el propósito principal, que es la gloria de Dios, encontramos uno de los propósitos, versículos 22 y 23, que es para poder traer a otros a ese amor de Dios. Si queremos traer a otros a que celebren, a que reciban, a que disfruten del amor de Dios en Cristo Jesús, entonces necesitamos conservarnos en el amor de Dios. Tú no puedes traer a otro al amor de Dios si tú no te estás conservando en el amor de Dios. Y por eso el propósito que aparece aquí, o uno de los propósitos que aparece aquí, de por qué conservarte, por qué conservarnos en el amor de Dios, es para poder traer a otros, para poder compartir con otros y traer a otros al amor de Dios. Por eso el versículo 22 habla claramente y dice: a algunos que dudan, convencerlos, convencerlos. Hay muchos que tenemos dudas en muchos tiempos de nuestra vida. Quizás estás aquí tú hoy y tienes dudas de diferentes cosas. Quizás pasas por tiempos en los que dudas si Dios es bueno o no. Quizás dudas de algunas cosas de la Biblia. Quizás incluso has dudado de la existencia de Dios. Hace un tiempo vi en un país de Latinoamérica, país en el que había una dictadura, que los del ejército, los militares del ejército, repetían una frase que me llamó mucho la atención. Repetían la siguiente frase: dudar es traición. Dudar es traición. Y lo repetían mucho ahí los militares del ejército. Lo que estaban diciendo es que si alguno duda del presidente que tenemos, del dictador que tenemos, si alguno duda, eso es traición. Dudar es traición. Cuando pensaba en eso, ¿sabes qué? Nuestro Señor y nuestro Rey soberano no es así. Cuando dudamos, Él no nos tiene por traidores, sino que nos tiende la mano para rescatarnos de esa duda. Como Pedro en las olas, ¿te acuerdas? Pedro dudó de si Jesús le iba a rescatar. Pedro dudó de si las olas al final lo iban a hundir y empezó a hundirse. Pedro dudó, pero la mano de Cristo estaba ahí. Y sí que Cristo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo abandonó como traidor, sino que le extiende la mano y lo saca del agua. Hay miles de razones para dudar de los gobernantes humanos, pero no hay ninguna razón para dudar de nuestro gobernante divino, de nuestro Señor y Todopoderoso divino. Y aún así, cuando dudamos, Él no nos condena por traición, sino que nos rescata por amor. Y por eso está aquí este versículo. Por eso Judas dice: a algunos que dudan, convencerlos. No digas como esos dictadores: el que duda es traidor, para afuera. No. Siéntate con él, háblale con él, ábrele la palabra a esa persona. Y a algunos que dudan, convéncelo del amor de Dios en Cristo, convéncelo de la veracidad y la infalibilidad de la palabra, convéncelo de la sana doctrina. Siéntate con él y convéncelo. Dios tiene misericordia de aquellos que han sido engañados y están dudando, y nos dice a ti y a mí: ve a ellos, conservaos en el amor de Dios para poder ir a ellos, a los que dudan, y convencerlos. Y convéncelos de que sus dudas no tienen fundamento. Ahora, sabemos que es Dios, el Espíritu Santo, que convence de pecado. Es Dios el que ilumina el corazón. Pero muchas veces Dios convence a través de nuestras débiles palabras del Evangelio. Por eso es tan importante estar edificándonos en nuestra santísima fe, para poder ayudar a los que dudan, para poder convencer a aquellos que están dudando y quizás se están alejando. Por eso es tan importante estar edificado en la palabra. Pero hay otro mandato al final que también tiene que ver con el evangelismo. El primero es quizá más suave: a algunos que dudan, convencerlos. Pero el segundo mandato es aún más fuerte. Dice: a otros, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Salvad, arrebatándolos del fuego. Este mandamiento es mucho más enérgico que el anterior. El anterior habla de una conversación, pero aquí la imagen está de coger a alguien que está en un incendio y sacarlo de esa casa que se está incendiando. Si pasas por una casa que se está incendiando y ves a alguien durmiendo ahí en una cama sin darse cuenta, ¿qué harías? Pues cualquier persona iría y lo sacaría. No se da cuenta del error en el que está, no se da cuenta del peligro en el que está. Y en ocasiones el cristiano tiene que actuar así.
No es simplemente, como el otro versículo, sentarse a hablar con alguien que está dudando. Es involucrarse totalmente para rescatar a alguien que está en el incendio de su pecado. Y sabemos que el fuego que está hablando es que los pecadores van camino a un juicio eterno, al fuego eterno del infierno. Y deberíamos, en el amor de Dios que hemos recibido, en el amor de Dios en el que nos conservamos, deberíamos de tener ese amor también por las almas perdidas, por el destino al que van. Y aquí no está hablando simplemente de una conversación sobre el Evangelio, de enviar un mensajito con un vídeo evangelístico, de darle un folleto y ya está. Aquí el texto diciendo a otros salvar, arrebatándolos del fuego, está hablando de algo que requiere mucho más. Y a veces el evangelismo requiere mucho más que simplemente decir unas palabras. Requiere involucrarse en la vida del otro. Requiere actuar, requiere ayudar, requiere mostrar de manera práctica ese amor de Dios. Requiere llevártelo a comer a alguna persona, requiere sacarlo del lugar en el que está y ayudarle de manera práctica. Hay gente que está a punto de caer al fuego del infierno eterno. Y muchas veces miramos y decimos, yo oraré por ellos, oraré por ellos. Pero involucrarme eso ya no. Es que la persona tiene muy mala fama, es que me puedo buscar problemas. Las personas de las que está hablando aquí son personas con muchos problemas, porque dice después, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero dice, tiene esa compasión. Has recibido el amor de Dios, tiene esa compasión. Te pregunto, ¿irías tú a comer alguna vez con el vendedor de droga de tu pueblo o de tu zona? ¿Irías a hablar con una prostituta para hablarle de su necesidad, de Cristo como Salvador de sus pecados? ¿Sabéis quién hizo eso? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Nuestro Salvador. Él comía con ladrones, con rameros. Pero no se dejaba influenciar en el evangelio. La razón principal, como dice aquí, es salvar para arrebatándoles del fuego. Ahora, nosotros no salvamos a nadie, eso lo sabemos. Nosotros no somos salvadores, pero sí anunciamos y sí podemos llevar a las personas al Salvador, que es Cristo. Ahora, habla también con cuidado y con prudencia. Por eso dice, de otros tener misericordia con temor. O sea, que tú mismo vayas a ser arrastrado. Dice, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Muchas veces cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a ayudar, cuando vamos a hablar del amor de Dios, debemos ser muy prudentes, tener mucho cuidado. No sea que podamos ser arrastrados por el error de los inicuos. Alguien me dijo una vez, solo puedes rescatar a alguien de ahogarse en el agua cuando tú estás en una roca firme. Por eso el texto que nos habla aquí dice, conservaos en el amor de Dios. Para poder hablar a otros sobre este amor de Dios en Cristo, para poder hablar a otros sobre este Cristo que perdona pecados en su amor, necesitamos estar bien conservados, firmes en el amor de Dios. El apóstol Judas tenía un mensaje que decirle a estos hermanos suyos. No sé si iba a estar tiempo sin verlo, pero por eso escribió esta carta. Quizá no se la den en un tiempo y tenía este mensaje que decirle, hay muchos peligros, pero hermanos, amados, queridos, conservados en el amor de Dios. Ahí estará seguro, ahí estará seguro. Hay muchos peligros que vendrán, pero consérvate en este amor de Dios, edificándote sobre vuestra santísima fe, orando al Espíritu Santo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Consérvate, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, para así poder alcanzar a otros con este gran amor con que Dios nos salvó en su Hijo. Oremos. Padre Celestial, no hay palabras para describir tu amor en Cristo Jesús. Un amor entregado a pecadores como nosotros, que habíamos roto tu ley, que habíamos despreciado tu palabra, que íbamos en rebeldía y traición a ti. Pero Padre, aun cuando éramos débiles, Cristo nos salvó. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a estar enamorados, embelesados, asombrados por tu amor, Padre, en Cristo. Oh Padre, no hay nada más alto,
No hay nada más profundo donde podamos dedicar nuestra vida, meditar con nuestro corazón. No hay ningún otro lugar, Padre. Ayúdanos a conservarnos en el amor de Dios. Te pido por la iglesia aquí, Padre, en la calle Orfila, la iglesia de Benecer. Oh Padre, guárdala en Cristo. Tú eres el que puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Oh Padre, pero también nos das el mandato, también nos das la instrucción. Conservaos en el amor de Dios. Oh Padre, ayúdala a conservarse en el amor tuyo, Padre, conservarla en Cristo, a estar cerca del buen pastor, a no alejarse del fuego del Espíritu Santo, a conservarse allí, a quedarse allí, a no ir buscando como Dina, que salió de su casa, de su familia, para ver lo que había afuera. Oh Señor, que se conserve en el amor de Dios esta iglesia, Padre. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús.